Mari Mari, Pupeñí, Pulamien, Compuche. De nuevo estoy para un pequeño Nostram. Creo que nosotros debemos entrar a una discusión política en el nuevo escenario que se nos abre y en el cual hemos estado trabajando durante bastante tiempo. El Traún ha sido un pilar fundamental, fue un pilar fundamental cuando nosotros tuvimos que defender la defensa de la ley indígena. Y creo que este es otro escenario que también tiene que empezar a trabajar el Traún, porque ¿quién más que nosotros los mapuches podemos hacerlo desde nuestro sentir, de nuestro pensar? ¿Quién sale a la defensa de nosotros? De nuestra cultura, de la educación, del derecho al trabajo, a la cultura, a la educación. Cuando hablamos de cultura estamos hablando de nuestra cultura, de nuestro sentir, de nuestro pensar, de aquello que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de sentirnos orgullosos de lo que somos, vernos mapuches, sentirnos mapuche y querernos mapuche, eso que parece de repente como un eslogan. Pero ser digno de ello es trabajar por ello hoy y todos los días, porque nosotros de una manera nosotros les vamos a evitar el trabajo que nosotros hacemos ahora, se los vamos a evitar a nuestros hijos el día de mañana, porque ellos más tarde que temprano van a tener que pelear por lo suyo. Nadie va a pelear por nosotros. No crean que van a venir de afuera, van a venir los Winca a pelear por nosotros, que va a venir el gobierno, que va a venir el Estado a luchar por nosotros. Creo que llegó la hora en que nosotros tenemos que asumir responsabilidades. Y decía el Peñidanco que había que empezar a trabajar. Sí, yo creo que hay que empezar a trabajar para la defensa de la naturaleza, de última instancia para la defensa de la naturaleza. Esta naturaleza, esa tala indiscriminada de la naturaleza, de nuestra tierra, nos han ido arrinconando las inmobiliarias y los intereses económicos de los grandes. No tenemos agua, Peñi, Pulamien. ¿Es posible que en las comunidades no haya agua? Después que contaminaron nuestros pozos, las napas subterráneas, y hoy nosotros nos quedamos sin agua, con la tierra más pobre de la que la teníamos. Yo los invito a trabajar, creo que el Traún los invita a trabajar, y debemos asumir responsabilidades en este nuevo escenario que se nos aproxima. Feikam tempu peñi pulamien, cachiempe afeyucay. En otro momento estaremos conversando. Creo que llegado el momento en que hay que levantar las banderas nuestras banderas, nuestras conversaciones. Pues vamos, estamos ahí.